Chicos, ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de B-Learning, la sesión número 3, que lleva como nombre Cómo hablar en público en la universidad. Bueno, les recuerdo que esta sesión de B-Learning compete valga la redundancia, al curso Competencias Comunicativas 90.003. Bien, en la jornada de hoy vamos a abordar tres momentos. El primer momento es el de saludo y presentación. El segundo momento vamos a dejar en claro los objetivos, los conceptos claves de la comunicación no verbal, que tiene que ver muchísimo con esto de podernos expresar en público y de hacerlo de forma coherente. También vamos a revisar unos consejos para hablar en público. También vamos a hacer una pequeña actividad analizando algunas imágenes. En el tercer momento vamos a revisar unos conceptos claves para realizar un video y dejaré un ejercicio práctico para que ustedes cuando tengan el espacio lo puedan hacer. En el último momento tendremos las conclusiones y las preguntas. Bien. Bueno, entonces los saludo nuevamente, bienvenidos. Les recuerdo que mi nombre es Diana Carolina Pulido Cuellar, docente de la unidad sociohumanística, tutora del curso Competencias Comunicativas, soy comunicadora social, especialista en proyectos y magíster en educación. Es para mí un placer acompañarlos durante esta sesión. Bien. Los objetivos que competen a esta sesión número 3 de este e-learning son, el primero, pues es guiarlos a ustedes precisamente en esa preparación y en esa ejecución de los discursos que deben realizar durante todo su proceso formativo en la universidad. El segundo es enseñarles pues acerca de cómo preparar un discurso amigable, un discurso estético, claro, contundente y efectivo. El tercero es fortalecer en cada uno de ustedes los aprendizajes relacionados con la comunicación no verbal y la expresión oral. El cuarto es recordar mediante imágenes los conceptos claves sobre la comunicación no verbal. El quinto es mostrarles a ustedes la importancia de identificar habilidades y debilidades en la expresión no verbal y oral en el manejo de la audiencia. El sexto es brindarles, pues, elementos que les permitan introducir principios, técnicas, procedimientos para poder conocer, dominar y aplicar de una forma objetiva, pues, esta forma de hablar en público. Y el último es llevarlos a ustedes al dominio del miedo y la timidez, hablar con claridad y facilidad para elaborar y exponer discursos. Bueno, finalizado el tema de los objetivos, vamos rapidito a revisar este ejercicio que se llama Rompamos el hielo. Y es que este ejercicio lo que pretende es que pues cada uno de ustedes de una manera muy reflexiva pueda verificar estas dos imágenes y pueda interiorizar, ¿sí? Pueda pensar y luego pueda verbalizar qué opinión tienen de estas imágenes, qué ideas se pueden hacer de estas imágenes. Y para eso tenemos tres preguntas. ¿Cuál cree usted que es la historia que cuenta? Los invito a cada uno de ustedes a reflexionar desde el escenario donde se encuentren, en torno a esta persona, este hombre que se encuentra sentado en una posición, ha tomado una postura de manos específicas, una mirada también que genera o que quiere generar una intención, ¿sí? Lo mismo la forma en la que tiene cruzadas sus piernas. Y tenemos la otra imagen donde vemos a una persona sentada sobre un andén, viendo pues hacia el fondo.
Entonces, ¿qué creen ustedes que cuentan cada una de estas fotografías? La idea es que ustedes puedan decir, bueno, yo creo que esta persona puede tener esta profesión, yo creo que esta persona puede tener este carácter, yo creo que esta persona puede estar haciendo esto de acuerdo a cada fotografía. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hace que estos signos pertenezcan a una comunicación no verbal? Los signos es aquello que vemos, ¿sí? De manera allí implícita y que nos hacen encontrarle un significado a eso. Entonces podría ser la forma en la que, la postura en la que están el cuerpo de las dos personas, la mirada, podríamos identificar una especie de actitud o de emoción en cada uno de ellos. ¿Esto por qué pertenece a la comunicación verbal? ¿Qué refuerza? ¿Qué hace que nosotros pensemos que estas personas tal vez estén ejerciendo una actividad, que esta primera actividad pues nos llevaba a reflexionar en torno a esos signos no verbales? Obviamente verbal es todo aquello que hablamos, ¿cierto? Que sale de nuestra boca, que expresamos, que contamos, ¿sí? Y lo no verbal es lo que lo está acompañando justamente a esas palabras, a eso que estamos manifestando. Ahora sí, ya entrados en materia, vamos a revisar los conceptos claves que tienen que ver con la comunicación visual, ¿cierto? La comunicación, lo que comunicamos, lo que transmitimos, lo que informamos, con lo que interactuamos, ¿verdad? Y visual, lo que vemos, ¿verdad? Comunicación visual. Y tenemos aquí unos elementos que vamos a rescatar el día de hoy y es la comunicación visual. Entonces, la paralingüística, la kinésica o kinesia, la proxémica y los actos no verbales. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Paralingüística, lo que acompaña el sonido, lo que acompaña lo que estamos hablando. Kinésica, todo aquello que tiene que ver con los movimientos, con los gestos, con las expresiones. Proxémica, todo lo que es relacionado con la cercanía entre las personas o entre los seres. Y los actos no verbales, ya los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, componentes de la comunicación no verbal. Entonces, comunicación no verbal, tenemos unos factores que están asociados al lenguaje verbal, es decir, a lo que hablamos. Y esto es lo que acabamos de mencionar de la paralingüística. Y ellos son el tono, ¿sí? Tono con el que hablamos, muchas veces nos referimos, es que ese tonito no me gusta, ¿sí? El tonito puede ser amable, puede ser sarcástico, puede ser gracioso, puede ser jocoso, puede ser intimidatorio, ¿sí? Hablamos del ritmo, entonces si yo hablo tal vez un poco más rápido, un poco más despacio, el volumen, si hablo gritando o hablo demasiado suave o tengo un tono, un volumen medio o normal de la voz. Los silencios, entonces cuando una persona hace una pausa en una conversación, eso también está transmitiendo una información, también está comunicando algo. Y el timbre, ¿verdad? Entonces, eso está asociado a ese sonidito que tenemos en nuestra voz. Y a los factores, también vamos a ver los factores asociados al comportamiento, entonces aquellos relacionados con la expresión facial, y entonces nosotros sabemos si alguien está enojado, si está contento, si está incómodo, si está enfermo, si está alegre, los relacionados con la mirada, entonces si alguien tiene una mirada muy profunda, si con la mirada está señalando algo, o con la mirada se evidencia que no está digamos, está presencialmente en una conversación, pero que su mente está en otro lado. La postura, entonces, si tiene una postura cerrada o si es una postura un poco más dispuesta en una conversación. Los gestos con los que interactúa, los que demuestra lo que está hablando. La proximidad, es decir, esa cercanía. Y es que la proximidad, por ejemplo, nos puede dejar claro si una persona
o qué tipo de relación tienen las personas, si son familiares, si son pareja, si son solamente amigos. El espacio personal que tiene que ver con la proxémica, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto permito yo que mi espacio personal sea invadido por un tercero? O si yo, al contrario, soy de las personas que más me acerco a, pues, a interactuar con los otros. Tenemos aquí este factor del que hablamos inicialmente, que es la paralingüística, y vamos a rescatar unos elementos de la paralingüística. Primero, pues son los silencios, ¿sí? Que son las pausas que se realizan cuando estamos hablando, cuando estamos comunicando algo. Eso transmite una información. Guardar silencio transmite una información, ¿verdad? El tono, como ya lo dijimos, sentimiento, expresión. Entonces, si tengo un tono que sube mucho, si es muy ascendente, entonces refleja duda, indecisión, interrogación. Si es muy descendente, entonces firmeza, determinación, confianza. Si es mixto, puede generar ironía, sarcasmo, ¿sí? El timbre, que también ya lo habíamos mencionado, que es, digamos, si es muy bajo, si es medio bajo, si es alto, si es muy alto, ¿sí? El volumen, si hablamos muy bajito, significa que tenemos una actitud de timidez, de sumisión, de tristeza. Si hablamos muy alto, de autoridad, de dominio, de poder, ¿sí? Ahora tenemos acá dos significados relacionados al ritmo y es y pues justamente lo que tiene que ver con la fluidez verbal. Y una persona taquilática, taquilálica es una persona que habla demasiado rápido y bradilálica es una que habla muy despacio. Bueno, también mencionamos la kinésica, ¿sí? Que está asociada con los gestos o las posturas. Entonces, si nuestra cara, nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cabeza y nuestro cuerpo en conjunto, al realizar ciertos movimientos, ¿sí? O ciertas poses, pues se está transmitiendo una información específica que va respaldada muy seguramente con lo que estemos expresando de forma verbal. Ahora también tenemos el tema del contacto personal, ¿sí? Y es pues esa relación física, esa cercanía que hay entre las personas. Y fíjense que acá se nos menciona nuevamente el tema de los ojos, y es que los ojos, por supuesto, transmiten el estado emocional o la intención de una persona durante una conversación. Seguidamente tenemos lo relacionado con la proxémica, que es ese espacio personal, ¿sí? Y revisemos, no es lo mismo, ¿sí? Estar en un espacio laboral, ¿verdad? Nuestro espacio laboral pues requiere de un poco más de distancia de nuestros compañeros a estar en un espacio familiar, tal vez con nuestros papás, con nuestros hermanos, porque allí el espacio personal pues es más reducido. Y esto es debido a la cercanía, la confianza y la familiaridad que podemos tener con las personas con las que interactuamos en diferentes escenarios. Entonces aquí podemos revisar que dice que está relacionada con el motivo del encuentro. Fíjense que nos dice, si es formal, pues implica guardar unas distancias por respeto y si es informal, pues no hay reglas, ¿no? El grado de intimidad, entonces, entre más cercana esté una persona con otra, significa que más estrecha o más cercana es su relación. En lo que tiene que ver con la personalidad, pues hay algunas personas, valga la redundancia, que son mucho más extrovertidas, ¿sí? Que no requieren como un poco más de distancia, sino que al contrario rompen todo el tiempo los límites. Y hay personas que son más introvertidas, es decir, un poco tal vez más reservadas, ¿sí? Y ellas pues toman un poco más de distancia porque es una forma de salvaguardar su intimidad. La edad también tiene que ver mucho con la forma en la que nos acercamos hacia las otras personas. Y es que, por ejemplo, los jóvenes, pues
tienen un poco más de confianza entre sí, se acercan más y los mayores pues guardan un poco más de distancia. La raza y la cultura, por supuesto que tienen muchísimo que ver en el tema de la proxémica, ¿sí? Hay culturas donde pues las personas se acostumbran a estar un poco más cerca y hay otras donde no tanto. Y aquí hay un ejemplo muy valioso, es el tema de la religión, ¿no? Entonces, dependiendo como a esas normas religiosas, así mismo y de esa forma se maneja la cercanía o distancia junto con las otras personas. Aquí vemos lo relacionado a los actos no verbales, ¿sí? Y hasta ahora, pues no los habíamos mencionado, ¿sí? Y es que estos actos no verbales se dan, como muy bien acá lo dice, es esa recepción de mensajes sin palabras, ¿sí? Es ese tipo de lenguaje corporal que utilizamos para transmitir mensajes y que lo hacemos muchas veces de forma inconsciente. Por ejemplo, ese origen puede ser fisiológico, ¿sí? Puede ser que nuestro sistema nervioso pues quiera, digamos, o asuma un rol importante en estos actos no verbales, ¿no? Por ejemplo, que nuestro cuerpo de manera inconsciente bostece o que tengamos hambre, pereza o sueño y de alguna forma pues eso se ve reflejado en torno a nuestra comunicación y demuestra a través de ese acto no verbal, eh, comunica más bien a través de ese acto no verbal lo que nuestro cuerpo está señalando o sufriendo. Entonces, también vemos acá los actos no verbales relacionados con el uso, y es que fíjense que como estamos tan acostumbrados a hablar todo el tiempo, gesticulando, utilizando nuestras manos, señalando, pues incluso cuando lo hacemos por teléfono, podríamos tener esas prácticas, ¿sí? Porque es lo que está acostumbrado nuestro cuerpo a hacer a la vez de que se está comunicando. Por eso lo hacemos de forma inconsciente. También tenemos otro elemento que se denomina codificación y la codificación es esa relación entre el signo y su significado. El signo podríamos decir que es algo con el cual entendemos que existe algo. Entonces me explico. El signo es el árbol y el significado pues es que sabemos que el árbol es esa planta como tal que lleva ese nombre, ¿sí? Aquí lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, en un acto no verbal, cuando se carece de significancia, o sea, por ejemplo, cuando se cruzan los dedos, índice y el dedo mayor para desear suerte. Entonces, este es el signo, el movimiento, ¿no? Ese sonido que se emite y digamos, ese signo significa pues que estamos deseándole suerte a otra persona. Tenemos otro ejemplo también de un acto no verbal y es cuando se cierra el puño y se levanta violentamente, inmediatamente, pues la otra persona entiende que lo que quieren es golpearle. Bueno. Aquí vamos a rescatar 10 técnicas para hablar en público. Y es que estas 10 técnicas, pues nos hablan, pues uno, que debemos mostrar naturalidad, ¿sí? Entonces, esto significa que debemos preocuparnos mucho es por actuar de la forma más común en la que lo hacemos, ¿sí? De la forma más natural en la que lo hacemos, del modo en el que nos comunicamos normalmente. Segundo, pues conocer nuestra audiencia, hacia quién nos vamos a dirigir, si son personas, pues con qué tipo de profesión obviamente estas personas tienen, si es una audiencia académica, si es un escenario informal. Entonces, debemos realmente reconocer quiénes son esas personas que nos van a escuchar. Tratar de empezar con algo, como dice acá, a lo mejor al principio, algo que impacte, algo que sea agradable, algo que conecte a las personas con la conversación, tratar de controlar los nervios. Sé que hablar en público no es fácil, ¿sí? Pero la idea es que pues tratemos de usar tal vez técnicas como por ejemplo tener algo en la mano, ¿sí? Que eso nos sirve muchísimo para canalizar el sistema nervioso. Preparar la presentación,
pues para poder tener un orden, para no olvidar lo que debemos decir y en qué momento lo debemos decir, para finalizar correctamente, mirar a toda la audiencia, procurar interactuar directamente con las personas a las que les estoy hablando, tratar de no mirar solamente el tablero o la presentación, sino hablarle como tal al auditorio o al grupo o al salón al que le estoy dirigiendo pues mi presentación, la importancia del ritmo, entonces procurar hablar con el mismo tono de voz, de manera pausada, interactuando con las personas, tratando de no dejar muchos vacíos o subir la voz de manera innecesaria. Señalar de qué se está hablando, pues obviamente presentar el tema, indicar cuál es el tema que se está tratando, hablar en público. Esta estrategia de contar historias, esta estrategia número 9, esta técnica número 9 es muy valiosa porque conecta muchísimo a las personas que nos estén escuchando y es poder relacionar eso que estamos tal vez presentando con una historia, con una vivencia o con un testimonio de la vida real. Y, por último, dicen: "Dejen lo segundo mejor para el final", y es, poder también compartir un mensaje, una conclusión importante cuando se termina la presentación. Bueno, vamos a ver acá algunos consejos para hablar en público, y es, bueno, pues aquí tenemos una historieta donde, José Luis, pues, nos cuenta algunas recomendaciones para hablar en público y nos dice que, pues, el propósito de la conferencia también es que debemos identificar nuestra audiencia, que debemos planificar el desarrollo del discurso de forma ordenada, que hay algo muy importante, es revisar siempre el vocabulario o el léxico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una tarea, una actividad, un trabajo que entregar y van a hacer la presentación o la exposición o el video, pues recuerden revisar esos términos que no conocen, que les parecen extraños o que no les son familiares, para que tengan claro qué significa. Ensayar antes de hacer la presentación para que tengan esa seguridad acerca de lo que van a decir, hacer los ejercicios de respiración que pueden ayudarles a controlar el miedo, respirar, procurar proyectar la voz hacia una pared, por ejemplo, pronunciar las vocales de tal forma de que cuando se vaya a hacer la presentación, pues nuestra modulación esté acorde a lo que pues necesitamos decir. Vamos a pasar ahora a ver un video, ¿sí? Del cual vamos a extraer algunas reflexiones. A ver si ya se nos reproduce.
Bueno, muy bien, y de este video podemos resaltar o rescatar que justamente pues no necesitamos las palabras, ¿sí? Ni tener una conversación para poder conocernos con alguien, para poder interactuar con esa persona, para poder hacernos entender con esa persona. Y fíjense que poder establecer una relación y poder comunicarle algo a alguien. Bien, ahora vamos al momento número 3 y este momento compete a identificar, segundo, a identificar esos conceptos claves para que ustedes puedan realizar un video y que sus actividades, las que se entregan en los diferentes foros y en el entorno de evaluación, pues les queden muchísimo mejor elaboradas. Y aquí vemos algo que se llama la planimetría, ¿sí? Y es aquel espacio con el cual nosotros grabamos de acuerdo a ese video que vamos a realizar para nuestra actividad, presentación y demás. La planimetría, aquí en este preciso momento vamos a abordar el tema del plano y es el espacio, ¿sí? Ese espacio en el que se graba, ese espacio en el que podemos ver a través de la pantalla de cuál estemos realizando la captura de la imagen, la pantalla de nuestro celular, la pantalla de una cámara, la pantalla de una videocámara, la pantalla de tal vez de nuestro computador o de nuestra tablet, y ahí estamos viendo ese espacio que está siendo capturado, ¿sí? Este espacio también pues se le denomina, debemos incluirlo dentro de un encuadre. El primer plano, como ustedes pueden ver, es cuando lo que aparece en la imagen, ¿sí? Primerísimo primer plano, es una parte detalle, es una parte detalle de la cara, ¿sí? Entonces podemos ver ojos, nariz, podemos ver nariz, boca, por ejemplo, ¿sí? Tenemos otro plano y es cuando ya en la imagen, en el encuadre de la imagen, vemos el primer plano, que es ver el rostro solamente de la persona en la imagen. Podemos ver el siguiente plano que nos está enseñando muy bien esta imagen y es el plano medio corto que ya muestra no solamente la cara, sino el cuello, parte de los hombros y hay un espacio, un aire entre la cabeza y la parte superior de la imagen. Tenemos el plano medio que ya, digamos, captura la parte del rostro y la parte del tronco hasta la cintura y también este plano deja algo de espacio de aire de la cabeza hacia arriba, hacia donde termina la imagen. Tenemos el plano americano y este plano americano es el que incluye desde la cabeza, el cuerpo, hasta las rodillas, hasta por debajo de las rodillas. Y el último plano, el plano entero, plano general, que es cuando se captura todo el cuerpo. Bueno, acá hay un plano también que es el plano detalle que utilizamos para resaltar ciertos objetos, ¿sí? O para capturar cosas muy puntuales y que necesiten ver solamente una parte o un detalle de ese elemento. Siempre tener presente que el encuadre significa centrar un objeto en la mitad de la pantalla para que, pues obviamente, la visión de quien vaya a observar el video sea agradable, sea cómoda a la hora de verlo. Tenemos también en la planimetría, fíjense que aquí nos da detalles, entonces el plano detalle muestra un fragmento, como ya lo decíamos, o parte de un objeto, el primerísimo primer plano, el rostro, el primer plano, ya como ya lo decíamos, la figura mostrando el rostro, ¿sí? Hasta los hombros, el medio plano, la persona la corta está por la cintura, el plano americano hasta por debajo de las rodillas, aunque esta imagen pues le falta un poco para mostrar esa parte debajo de las rodillas. El plano entero que también muestra hasta los pies y aquí esta imagen también le faltó mostrar por completo el cuerpo de las personas. Dense cuenta o revisen que siempre de la cabeza
hacia donde termina la imagen, hay una especie de aire, de espacio. Normalmente lo que es el rostro no debe ir completamente fijado hacia desde donde empieza la imagen. Tenemos aquí unos ángulos y esto es ya para ubicar la cámara o el dispositivo que va a grabar. Entonces, si ponemos el ángulo frontal, es decir, la cámara enfrente, como a la mitad del cuerpo, ¿sí? Pues va a capturar todo el espacio de la persona de pies a cabeza. Si establecemos la cámara o el dispositivo desde arriba, esto se llama un picado, un plano en picado, y pues obviamente lo que se captura, la imagen se vería desde la cara o el rostro hacia abajo. Esta imagen es utilizada cuando se quiere visibilizar un ser, una persona, dándole un concepto menor, como tratando de minimizarlo, ¿sí? Ahora, tenemos el ángulo en contrapicado, que es cuando la cámara está situada en la posición del piso o en la parte de abajo y captura la imagen de la persona hacia arriba, de pies hacia la cabeza. Esta imagen tiene o genera un efecto contraria a la del picado, y es que el ángulo en contrapicado hace ver que una persona más alta, más grande, más imponente y con poder. El ángulo de contrapicado es muy utilizado, por ejemplo, cuando se hacen las entrevistas, las presentaciones, las ponencias de personas con poder y autoridad, como los presidentes, los militares y demás. Tenemos otro ángulo que se llama el ángulo cenital, que es una posición de picado extremo y es completamente ya no desde un lateral, sino desde arriba, ¿sí? Y capta a la persona prácticamente que de la parte de su cabello, de su cabeza hacia abajo. Ujú. Estos son ángulos que generalmente se utilizan porque necesitamos verificar algo desde ese ángulo distinto, ¿sí? Desde arriba, por ejemplo, es muy utilizado para el tema de arquitectura, para mostrar escenarios, tal vez para mostrar diferentes apuestas o presentaciones artísticas, paisajes. Bueno, este es el ejercicio práctico del que les hablaba. Ya lo pueden pues realizar desde sus casas y es que puedan tomar pues una fotografía desde todos los ángulos que pues ustedes vieron anteriormente y puedan revisar, pues no lo van a enviar a ningún chat, pero sí puedan revisar los conceptos que, pues que revisamos a lo largo de esta presentación y puedan hacerse una idea y verificar si lo que dijimos efectivamente es lo que visualmente ustedes pueden interiorizar y cómo les va con los diferentes ángulos. Chicos, pues esta, este momento 4 compete a la encuesta y a la asistencia que quedarán en este chat, las referencias bibliográficas. Y no es más, les agradezco muchísimo por tomar el tiempo de ver esta grabación posterior a lo que tiene que ver con esta sesión de e-learning, esta sesión número 3 que era pues la sesión final, donde justamente lo que pretendemos es que ustedes puedan tener unas estrategias o unas herramientas o unas tácticas para hablar en público en la universidad. Les agradezco muchísimo, les deseo muchísimos éxitos en sus tareas, en sus actividades académicas y que Dios los bendiga enormemente. Hasta luego.